Hay historias que parecen sacadas de una película, ¿verdad? Un tesoro nacional que se hunde, que cae en la ruina y que de repente resurge de sus cenizas. Pues esa es, tal cual, la historia del Acuario Nacional de la República Dominicana. Vamos a ver juntos cómo algo que era un símbolo del más puro abandono se ha convertido en un auténtico modelo de renovación. A ver, escuchad bien esta frase porque es tremenda. Lo que más pena me dio fue ver a los cocodrilos nadando en sus propias heces. Uf, esto lo dijo un visitante en 2022. Y es que no es una simple queja, es una imagen que te lo dice todo. El retrato del abandono más absoluto que sufrió el Acuario. Estamos hablando del punto más bajo de una institución que, en teoría, debía ser un orgullo para el país. Claro, para que haya un renacer, primero tiene que haber una caída. Y vaya caída. El Acuario, que nació para ser una ventana a las maravillas del Mar Caribe, se había convertido en todo lo contrario. Un tesoro, sí, pero hundido. Años y años de indiferencia, de negligencia, lo fueron ahogando poquito a poco hasta dejarlo al borde del colapso total. La situación de verdad era desoladora. Los informes de la época, entre 2022 y 2023, pintan un cuadro que da pena. Hablamos de goteras por todas partes días después de que hubiera llovido, de acuarios con el agua tan turbia que casi no se veían los peces, eran como sombras moviéndose. En fin, un ambiente que, en lugar de inspirar asombro, lo que daba era lástima. El lugar estaba literalmente cayéndose a trozos. Y claro, la pregunta es, ¿cómo se puede llegar a este punto? Pues la clave está en el tiempo, en la dejadez. Pensadlo un momento. Más de 30 años, 32 años, sin una sola reforma de importancia desde que se inauguró. Esto no pasó de un día para otro, fue una negligencia acumulada, un deterioro lento pero constante que acabó llevando al Acuario al límite. Vale, el abandono se veía a simple vista, eso estaba claro. Pero, ¿por qué? ¿Cuál era la raíz del problema? Bueno, pues todo empezó a cambiar cuando el periodismo de investigación se metió de por medio. Empezaron a tirar del hilo y, ¡sorpresa!, salió a la luz una red de irregularidades que explicaba, a la perfección, por qué el Acuario se estaba hundiendo. La primera pieza de este puzzle tan turbio fue el nepotismo. En el año 2020 nombran como directora a una abogada que no tenía ni idea del sector, ninguna experiencia. Y claro, al poco tiempo la lista de empleados del Acuario empezó a parecerse sospechosamente a un árbol genealógico. Y los ejemplos son de escándalo, de verdad. Fijaos, el yerno de la directora, colocado como asesor de tecnologías, con un sueldo de 80.000 pesos. Pero lo fuerte es que en la práctica se dedicaba a autorizar compras, algo que no tenía nada que ver con su puesto. Y por otro lado, su sobrino, contratado como pintor. Vamos, que la institución se estaba gestionando como si fuera el negocio familiar, en lugar de lo que era, un patrimonio de todos. Pero ojo, que el nepotismo era solo la punta del iceberg. A medida que los periodistas seguían rascando, encontraron una gestión del dinero tan descarada que rozaba lo absurdo. Se destapó una falta de escrúpulos total. Y el mejor ejemplo de esto es el famoso contrato de los tiburones. Agarraos, se adjudica un contrato de casi 1 millón de pesos para comprar 16 tiburones. ¿Y quién gana el concurso? Un food truck. Sí, una furgoneta de comida. Resulta que la dueña era amiga íntima del yerno de la directora. Lo mejor es que la propia dueña acabó confesando que ella nunca vendió tiburones, que solo vendía CEO para pescar y que ni siquiera se había presentado a esa licitación. O sea, según los investigadores, era toda una farsa para desviar dinero. Lo increíble es lo poco que se molestaban en disimularlo. Como os podéis imaginar, cuando todos estos escándalos salieron a la luz, se montó una buena. La indignación fue general. La presión social creció tanto que al gobierno no le quedó más remedio que tomar cartas en el asunto, y de forma contundente. Ese fue sin duda el punto de inflexión. Y si miramos la cronología, se ve todo clarísimo. En julio de 2022 sale el primer reportaje que destapa el percal. Pasa más de un año y nada, todo sigue igual. Pero en noviembre de 2023, un segundo reportaje vuelve a la carga, y ya es la gota que colma el vaso. A partir de ahí, todo se precipita. Suspenden a la directora, cierran el Acuario para remodelarlo, abren una investigación y finalmente la destituyen. Es la prueba de que a veces el periodismo y la presión de la gente funcionan. Para arreglar un desastre de esa magnitud, no valía con una mano de pintura. Hacía falta una inversión de las de verdad, una inversión masiva. Y llegó. El Banco de Reservas decidió apostar por el rescate del Acuario, como parte de su programa de responsabilidad social, y puso el dinero para un nuevo comienzo de cero. Y la cifra, desde luego, no es ninguna tontería. 93 millones de pesos. Y ojo, que esto fue solo para la primera fase. Una cantidad así deja claro que el compromiso iba en serio. La idea no era poner parches, era transformar el Acuario de arriba a abajo y, sobre todo, enterrar el pasado.
Bueno, ¿y en qué se fue todo ese dinero? Pues en soluciones reales, cosas que se ven y se notan. Se arreglaron de una vez por todas los tejados, se repararon las grietas, se modernizaron todos los sistemas de filtración del agua, se pusieron suelos nuevos, iluminación LED para ahorrar energía, se arreglaron los jardines y algo fundamental, se garantizó un presupuesto anual decente para que no volviera a pasar lo mismo. Y claro, se compraron más de 1000 animales nuevos para que los acuarios volvieran a tener vida. Y claro, la gente lo notó al instante. La percepción del público cambió de la noche a la mañana. Comentarios como este, que leemos, de un visitante que vio el antes y el después, lo dejan claro. La transformación fue un éxito rotundo, y la gente volvió a sentir que el acuario era suyo. Pero vamos a ver, no todo es dejar el edificio bonito. Eso está muy bien, pero el verdadero éxito de un acuario se mide en otra cosa, en su misión de conservación. Y aquí es donde el cambio ha sido brutal. Con un nuevo liderazgo y unas instalaciones en condiciones, el acuario no solo tiene mejor aspecto, sino que ha vuelto a hacer su trabajo, proteger la vida marina. Así que, como vemos, el cambio va mucho más allá de lo estético. La nueva gestión ha conseguido resucitar el alma del acuario, su propósito científico y educativo. Lo ha vuelto a colocar donde debía estar, como una pieza clave para la conservación marina del país. Y si alguien duda, solo hay que ver los números del informe de 2025. Los datos hablan por sí solos. Fijaos, más de 1.300 crías de tortuga verde liberadas, 32 rescates de animales, desde delfines a pelícanos. Incluso han conseguido criar 50 viajacas, que es un pez endémico de allí. Es que no son solo cifras en un papel, son vidas salvadas, es un ecosistema que se está recuperando gracias a este trabajo. Y para ponerle cara y nombre a estos números tenemos historias como la de Jean Pedro. Se trata de un manatí muy joven que fue rescatado, lo cuidaron y rehabilitaron en las nuevas instalaciones y finalmente lo pudieron liberar. Cada historia como esta, cada animal que se salva, es un pequeño símbolo de este renacer del acuario. Y esto no para aquí, ¿eh? La historia continúa. Ya está en marcha la segunda fase de la remodelación, que se va a centrar en dos de los sitios más míticos del acuario, el túnel submarino y el parque infantil. Y los planes a futuro son aún más ambiciosos. Quieren convertir todo el complejo en un instituto oceanográfico. Casi nada. Eso ya sería consolidarlo como un referente en investigación a nivel nacional. Al final, toda esta historia del Acuario Nacional es mucho más que la historia de un edificio. Es como una pequeña maqueta de algo mucho más grande, de cómo la dejadez y la corrupción pueden destrozar un tesoro público, pero también de cómo la transparencia y la presión ciudadana pueden rescatarlo. Ha pasado de ser un ejemplo vergonzoso de corrupción a un símbolo de lo que se puede conseguir cuando las cosas se hacen bien. Y la pregunta que nos deja todo esto es, ¿cuántos otros tesoros hundidos como este habrá por ahí esperando a que alguien los rescate?